y hermanas, vivimos en una época en que la palabra amor puede significar cualquier cosa. Hoy el Señor nos enseñará que el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo como a sí mismo es la síntesis de todo mensaje y la vida cristiana. Es un doble amor que en definitiva resulta ser un único amor, que hoy descubramos cómo vivirlo profundamente. De pie recibamos a los ministros y cantemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien sean siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dice una canción, hablemos del amor una vez más. Y en la iglesia siempre tendremos que todas nuestras conversaciones y todas nuestras acciones terminar en eso, en el amor. Pero como sucede con el dinero en muchos países, con las monedas que son devaluadas, así también en nuestro mundo, en nuestra sociedad de hoy, el amor ha sido devaluado con expresiones y con acciones que muy poco reflejan lo que es el amor desde el punto de vista bíblico y cristiano. Así que hoy nuestra reflexión a partir del Evangelio se centrará en este tema. Pero ahora nosotros tenemos que examinarnos, ¿verdad? Como decía alguien, San Juan de la Cruz, al atardecer de nuestras vidas se nos examinará en el amor. Ahora, en este momento inicial de nuestra celebración, examinémonos en el amor. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Dios nuestro, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones la ternura de tu amor, para que amándote en todas las cosas y sobre todas las cosas, alcancemos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dios se hace el encontradizo a todos los que le buscan con sincero corazón. Lo que no sospecha Ruth es que con su decisión por el Dios de Israel se injerta en el árbol genealógico de Jesús. Escuchemos. Comienzo del libro de Ruth. En los tiempos de los jueces hubo hambre en el país y un hombre emigró con su mujer Noemí y sus 2 hijos desde Belén de Judá a la campiña de Moab. Elimelec, el marido de Noemí, murió y quedaron con ella sus 2 hijos, que se casaron con 2 mujeres moabitas. Una se llamaba Orfá y la otra Ruth. Pero al cabo de 10 años de residir allí, murieron también los 2 hijos, y la mujer se quedó sin marido y sin hijos. Al enterarse de que el Señor había atendido a su pueblo, dándole pan, Noemí con sus 2 nueras emprendió el camino de vuelta desde la campiña de Moab. Orfá se despidió de su suegra y volvió a su pueblo, mientras que Ruth se quedó con Noemí. Noemí le dijo: mira, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a su Dios. Vuélvete tú con ella. Pero Ruth contestó: no insistas en que te deje y me vuelva. Donde tú vayas, iré yo. Donde tú vivas, viviré yo. Tu pueblo es el mío, tu Dios es mi Dios. Así fue como Noemí con su nuera Ruth, la moabita, volvió de la campiña de Moab. Empezaba la siega de la nevada cuando llegaron a Belén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor, su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él. Que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor
reina eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad. La pregunta formulada a Jesús es una pregunta de fondo y la respuesta es de fondo también. El mayor mandamiento es aceptar la voluntad de Dios en la propia vida por amor, y la manera de hacerlo es sirviendo al prójimo por amor. De pie para la proclamación del Evangelio. Antes cantemos el aleluya. Dios mío, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Pueden sentarse. Perdón. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron un grupo, y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vívela, conócela, haz la parte de tu oración, que la palabra divina, vívela desde tu corazón. Vívela. Ahora sí, pueden sentarse. Cuando nos acostumbramos a los diáconos, que son los que nos leen el Evangelio, pues uno viene ya un poco con la idea de venir a la predicación, a la homilía, y suele pasar. Pero lo bueno es que me di cuenta porque todo el mundo se quedó de pie. Nadie me obedeció. Qué bueno que no me obedecieron, sino que siguieron su corazón, y de eso se trata hoy. Como decía al principio de la misa, hablemos del amor una vez más, ¿verdad? Una canción que nos da la introducción para este tema de hoy. Primero, que lo estamos enmarcando dentro de el concepto de mandamiento, y realmente luego veremos que no es tanto un mandamiento, ¿verdad? Una ley que te dan y tú tienes que cumplirla. Habrá que hacer sus matices sobre todo esto. El marco en el que se da esta pregunta que le hacen a Jesús es interesante. Estamos en las últimas semanas de Jesús, camino a Jerusalén. Ya los fariseos le habían preguntado a Jesús acerca del tributo al César. Claro, con la intención de atraparle en cualquier cosa que Jesús pudiera decir. Luego los saduceos se envalentonaron y entonces le preguntaron acerca de la resurrección de los muertos, poniéndole aquella
cuestión de que si un hombre se casa con una mujer, muere y su hermano se casa de nuevo, hasta 7 hermanos, entonces de quién va a ser ella mujer cuando vayan al cielo. Un poco la idea de que los saduceos, porque no creen en la resurrección y por lo mismo querían ridiculizar este concepto de la resurrección, y los que quedaron ridiculizados fueron ellos, porque la respuesta de Jesús les dejó bastante mal. Al oír esto, los fariseos nuevamente, especialmente un fariseo, toma fuerza, dice, hacen grupo para hacerle esta otra pregunta. Una pregunta: Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Una cuestión que no es sin importancia, una cuestión que la gente se preguntaba y que los mismos, los escribas, los maestros, las escuelas, siempre estaban dilucidando sobre ese tema. Había 613 mandamientos que había que cumplir y los fariseos pues decían que los conocían todos, que sabían todos cada uno de esos mandamientos. Que los cumpliera, pues está difícil, porque a veces cumplir un mandamiento, como estaban estructurados, podrían hacer que se incumpliera otro. Había escuelas, algunos decían que todos los mandamientos son igualmente importantes, todos los mandamientos. Eso me recuerda un poco a San Francisco cuando habla de las virtudes. Todas las virtudes son importantes y si no honramos una, no honramos a ninguna. Así que tiene su sentido el hablar de que todos los mandamientos son importantes. Pero había escuelas que también decían que el mandamiento más importante era el del sábado, el Sabaot, el famoso Sabaot, institución tan importante todavía hoy en el pueblo israelita. Y algunos, como la escuela de Hillel, pues decían que el amor a Dios es el más importante de todos los mandamientos. Este se acerca más a lo que va a ser entonces ahora la respuesta de Jesús. Y la respuesta de Jesús es interesante también porque responde con el llamado Shema. El Shema Israel, escucha Israel, el Señor es uno, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. El Shema que aparece en el Deuteronomio 6, 4 al 9. Este texto los hombres lo recitaban 2 veces al día, así que Jesús en la mañana seguramente habría rezado con este Shema, como señalando lo importante que es para ellos la existencia de un solo Dios y el amor a ese único Dios. Pero Jesús, sin que le pregunten, añade un segundo mandamiento. Porque le preguntaron cuál era el primero, no cuál era el primero, cuál era el segundo, cuál era el tercero. Le preguntaron cuál es el primero. Pero Jesús dirá, pero es que hay otro mandamiento, el segundo mandamiento es tan importante. Y entonces utiliza Levítico 19, 18 y es el de ama al prójimo como a ti mismo. Así que Jesús tiene la novedad de, primero, de añadir un nuevo concepto al mandamiento del amor de Dios, que será reflejado a través del mandamiento del amor al prójimo. Los une, no estaban unidos, los une, y dirá que esos 2 mandamientos son toda la ley, todos los profetas. Es decir, cumplir estos 2 mandamientos será lo más importante para el que quiere vivir los mandamientos de la ley de Dios. Estamos en Mateo. Mateo, posiblemente escritor de mediados del siglo I, 70 quizás, pero más adelante, mucho más tarde, San Juan, que retoma un poco el tema del amor, un poco no, Juan será el que nos diga Dios es amor, pero nos dirá en Jesús, en boca de Jesús, el mandamiento único, que es el ámense los unos a los otros como yo les he amado. Un solo mandamiento. Entonces, la pregunta para nosotros, entonces, ¿en qué consiste este amor a Dios? ¿En qué consiste este amor al prójimo? Al hablar primero de amor a Dios, los hebreos no se referían a un sentimiento, no se referían a un estado anímico, un estado de ánimo.
con respecto a Dios, sino sencillamente centrar su vida en Dios para vivirlo todo según la voluntad de Dios. Esa era la idea que tenían del mandamiento del amor. Hay que centrar la vida en Dios y cumplir su voluntad, conocer su voluntad para cumplirla. En cambio, nosotros nos preguntamos cómo es posible amar a Dios, porque no hay un espacio sagrado donde estemos a solas con Dios y de espaldas al ser humano y de espaldas a los otros. Eso no existe. Entonces, de alguna forma, la expresión del amor a Dios tendrá que pasar por la expresión del amor a los demás. No podemos vivir separados de la gente y mucho menos de espaldas a ellos. Amar a Dios, entonces, para nosotros es reconocer humildemente el misterio último de la vida, que no es otro que Dios. Orientar confiadamente la existencia de acuerdo a la voluntad de ese Dios. Eso sería amor. Como ven, no es tanto un mandamiento que hay que cumplir, sino ir al fundamento de nuestra existencia y ordenar nuestra vida según ese fundamento. Y ese fundamento no es otro que Dios. Pero como dirá San Juan, Dios es amor. Por lo tanto, es el amor lo que da sentido a la existencia. La persona que no ama vive sin sentido. Hoy se habla mucho de que las nuevas generaciones, o yo no diría que las nuevas generaciones, sino que el mundo en general de hoy vive un sinsentido. Mucha gente no le dan sentido a su vida. Pues la única forma de darle sentido a la vida es desde el amor que es el mismo Dios. ¿Qué implicaría entonces, vamos a desglosar un poquito, ese fundamentar, reconocer humildemente ese misterio divino que nos fundamenta, que es Dios? Primero, alabar la existencia desde su raíz. Significa que alabamos, nos alegramos, nos entusiasmamos. Entusiasmar significa desde dentro salir alegría, vamos a decirlo, desde la raíz, que no es otra que un Dios que ama y un Dios que también debe ser amado. Vivir con corazón de carne y no de piedra. Esta era una de los elementos que se hablaba mucho en la Biblia, sobre todo Ezequiel, que dirá: ya no les pondré un corazón de piedra, sino que les pondré un corazón de carne. Es decir, un corazón que sepa amar, un corazón que sea sensible a las situaciones de los demás. Resistirnos a todo lo que traiciona la voluntad de Dios. También el que ama lucha contra aquello que destruye, y la voluntad de Dios no es otra que la gloria del hombre. Por lo mismo, hoy vamos a usar el prefacio precisamente sobre eso. Lo que Dios quiere es la construcción de la vida de cada ser humano, que cada ser humano pueda llegar a realizarse según su situación. Por lo tanto, todo lo que destruye al ser humano debe ser objeto de nuestra lucha. Tenemos que luchar contra todo aquello que destruye en lugar de construir, que nos traiciona, porque al fin y al cabo traiciona la voluntad de Dios. Negar la vida y dignidad de los hijos de Dios también es contrario a este mandamiento del amor. Por eso es entonces que encontramos que el amor a Dios es inseparable del amor a los demás. No podemos decir: yo amo a Dios, a solas estoy con Él, pero no soy capaz de conversar con el hermano. La semana pasada, en las reflexiones, yo hablaba de la comunión, ¿verdad?, como una de las maneras que tenemos de vivir nuestra fe. No recuerdo un poco el tema propiamente, pero la comunión, tú no puedes ir a comulgar y estar en paz con Dios si no estás en paz con tu hermano. Ya Jesús mismo lo decía: si tienes problemas con tu hermano, antes de presentar la ofrenda al altar, ve, reconcíliate con tu hermano y luego vienes. La comunión tiene que ser expresión
precisamente este amor a Dios que tiene que pasar irremediablemente por el amor a los hermanos. Yo a veces cuestiono un poquito y soy un poco crítico y a veces pues cada cosa tiene su matiz y tenemos que aceptarlo. Pero me gusta mucho observar y a veces veo personas muy devotas que se acercan al Santísimo Sacramento, que están orando frente al Santísimo y qué bueno, qué maravilla, porque ese es un regalo maravilloso que todos tenemos. Pero luego la otra parte de compartir con los hermanos, no, se aíslan, celebran la misa aislados por un rinconcito. Cuando llega la paz, pues como no hay nadie al lado, pues no la dan, ¿verdad? Hay personas que son así, quizás por su psicología, pero no es posible que vivamos una relación con Dios si no somos capaces de relacionarnos con los que vemos, ¿verdad? Que los que están a nuestro lado. No podemos amar a Dios a quien no vemos, sino amamos al hermano a quien vemos. Y siempre traigo a colación una película de San Francisco, creo que era la película de Hermano Sol, Hermana Luna. No, es la película Francesco, de la Cabaña, en 1987. En un momento dado, uno de los hermanos, como se desnudó para ir a predicar a una catedral, son cosas que pasaban, la gente empezó a burlarse del hermano y el hermano tratando de predicar el reino con toda su sencillez, hasta que todo el mundo se burla, se entera Francisco, sale corriendo, llega al lugar y todo el mundo burlándose de él y San Francisco toma un crucifijo, ¿verdad? Como los que tenemos nosotros, en aquel entonces un crucifijo bizantino, lo saca y le empieza a enseñar a la gente que es más fácil adorar este pedazo de madera que no se ríe, que no llora, que no te enfrasca, que no te hace nada, o a un hermano que es el que realmente está ahí cerca de ti. Es muy fácil adorar a Dios, lo que no es tan fácil es adorarle a través del hermano. Y ahí es donde muchos de los cristianos fallamos. Cuidado, y lo digo con respeto, con las beaterías. A mí no hay nada que me duela más que las beaterías. Las personas que están ahí siempre en una adoración y una imagen, una autoimagen maravillosa. Yo también alguna vez fui así, Cuando empezaba como seminarista, yo me sentía, imagínense. Pero cuidado, porque eso puede ser una idolatría en vez de una beatería. Porque me estoy adorando a mí mismo, que soy tan bueno y que yo sé tanto alabar al Señor y que sé tanto de Dios. Cuidado con eso, porque el amor cristiano no es eso. Los paganos tenían ídolos. Las grandes imágenes de los Baales allá con los cananeos. Los griegos tenían grandes imágenes, ya los romanos también, ya lo decía San Pablo. Ustedes se ven que son personas de una religión grande, profunda. Miren todas las imágenes de dioses que tienen ustedes. Por lo tanto, eso no es lo que nos hace cristianos, el adorar una imagen o venerar una imagen. Hace poco yo hablaba también de la diferencia que hay entre utilizar un icono, aquí le dicen icono, pero en griego es el icono, orar al icono, porque el icono me transporta a una realidad mucho más profunda, una imagen, ¿verdad? Yo sé que esa imagen es yeso, o es madera, pero esa imagen se convierte en imagen precisamente de Dios o de los santos. Una cosa es eso, otra cosa es que busquemos la imagen y que la imagen nos conceda lo que nosotros le pedimos. Entonces, este culto a la imagen se convierte en idolatría, porque el ídolo soy yo. Porque la imagen tiene que cumplir mi voluntad, y eso era lo que hacían los paganos. Los paganos acudían a las imágenes, les ofrecían ofrenda, alimentos, para que los dioses fueran favorables a ellos. En el fondo lo que interesaba era su ego, satisfacer su yo. Y los dioses eran como utilizados. Y por eso es que en el judaísmo la idolatría es tan atacada. Hace poco leíamos esta semana de el gran pecado de Israel, que se fue tras otros dioses.
ese era el gran pecado. ¿Por qué? Porque en el fondo esa idolatría, ese culto a las imágenes es una idolatría. Porque no es el santo, o en este caso no son los dioses, sino yo el que importa. Bien, pues lo que nos caracteriza a nosotros como cristianos es precisamente ese amor a Dios, pero que pasa por el amor al hombre. Esa es la fuerza que da sentido, que da verdad, que da plenitud de vida. Y como lo decía San Juan, Dios es amor. Y si Dios es amor, Dios lo es todo, es el origen de todo, el fundamento de todo. Y por eso mismo, entonces, no es un mandamiento como tal, es una verdad, es una realidad que descubrimos en nosotros mismos. No necesitamos de alguien que nos diga ama, porque cuando una madre ama a su hijo, no hay un mandamiento que le diga tú tienes que amar a tu hijo, ¿verdad que no? Ese amor sale instintivo, sale real, porque está fundamentado en una unión maravillosa que ha habido entre la madre y el hijo, de tal manera que también nosotros, salidos de las manos del Padre, no nos tienen que decir ama a Dios, lo amamos, pero tenemos que reconocer que lo amaremos a través del amor al prójimo. Amén. Hermanos, dirijamos nuestra oración a Dios, Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad, de esa realidad de la que hemos hablado. Por todos los hombres y mujeres del mundo, para que descubran la vocación íntima y vital de comunión con Dios, inscrita en sus corazones, y para que, viviendo en Él y de Él, amen a sus hermanos, roguemos al Señor. Por la Iglesia, para que viva con firmeza evangélica su misión, y para que el Santo Padre y los pastores manifiesten con su vida el amor incondicional a Dios, roguemos al Señor. Por nuestros hermanos que desconocen o rechazan a Dios, para que descubran su amor que no deja de buscarlos y llamarlos a la vida verdadera, y para que en Él encuentren la verdadera felicidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por cada uno de nosotros, por aquellos que amamos y deseamos que vivan de la fe en Jesucristo, para que vivamos en el amor y adelantemos con nuestra vida la llegada del reino de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Hermanos, roguemos por la salud del diácono Gilberto Mejías, Olguita Olmo, Luis Carmona, Felita Galindo, Alminda y Nardo Orange, Yari de Padín, Tere Román, Néstor Lavoy, Eneida Santiago, Wanda Santiago, José Iturbe, Blanca Santiago, Jacqueline Seda, Carmen Sánchez, Petra Muriel, Juanita Ortiz, Suriel Negrón, Evelyn Ramos, William Negrón, Carlos y Félix Pagán, Jenny Rodríguez, Nemesio Lavoy, Benita Dávila, Lilianet Cardenales, Margarita Ortiz Torres, Gustavo González, Socorro Monserrate, Dominga Martínez. Roguemos al Señor. Roguemos por el eterno descanso del Padre Jesús Gómez, Carmen Medero, Wandy Orange, Milagros Ortiz, Félix
Tillet, Dora Acosta, Lourdes Alvarado, Edwin Matos Pérez, Carlos Antonio Rosario, Luis Donato, difuntos familia Rivera Collazo, Edgardo y Carmen Olivieri, Domingo y Elli Torres, Octavio Cosme, Luis Migenis, Esteban Rivera, Zoilita Rivera, América Víctor Colón, Policarpio Lavoy, Juana Morales y Miriam García. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor en acción de gracias por el cumpleaños de Heriberto Nazario, percusionista del coro aquí presente, y de Angélica María Rivera. Roguemos y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario. Roguemos al Señor. Muchas felicidades a Gilberto, que Dios lo siga bendiciendo. La vida, ella es bendición. Y también le doy un saludo a mi hermana, que ayer fue operada también y está en el hospital ahora, así que espero que me esté viendo y sepa que estamos todos orando por ella. Así que, Olgi, muchas bendiciones y mucha salud. Señor Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu iglesia y concédenos por tu bondad lo que pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, nuestra ofrenda en la cual se realiza un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que nos diste podamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores. Se hizo cercano a los oprimidos y a los afligidos.
Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y todos los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados, ahora y por siempre, entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro obispo Roberto, con los demás obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y allí con Santa María la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos
y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Jesús, nuestra paz, Él es en nuestro sumo bien, Él es el amor. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido.
Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Ilumina las tinieblas de mi corazón. Ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta. Y dame fe recta. Esperanza cierta. Esperanza cierta. Y caridad perfecta. Y caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor. Sentido y conocimiento, Señor. Para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Oremos. Señor y Padre nuestro, unidos a Cristo por este sacramento, imploramos humildemente tu misericordia,
para que hechos semejantes a Él en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos a nuestros hermanos de Junte para Yahvé, que han estado siempre con nosotros, a nuestra gente de las diferentes comunidades de por aquí cerca en Carolina. Y les recuerdo, el martes pasado tuvimos nuestra primera reunión, los peregrinos que vamos a Tierra Santa el próximo año, a partir del 31 de mayo. Cualquier información, llamen a nuestra comunidad parroquial 690-1028, 690-1028 con el 787. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias